Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente. Vamos a hablar del arte babilónico. Babilonia, época paleobabilónica, 2004 a 1595. Babilonia significa puerta del dios. Es a la vez el nombre de una zona, Mesopotamia Sur, que engloba dos regiones, Sumer, sur-sur, y Akkad, sur-norte, y el nombre de una ciudad situada en el centro aproximadamente de dicha zona. Como ciudad no tuvo verdadera importancia hasta el reinado de Hammurabi. Su cultura no fue original. Fundada por Akkad, nace de la actividad comercial de las ciudades sumerias, cuyo eje comercial se traslada al norte por la acumulación de arenas en el delta mesopotámico hacia Babilonia, que será, desde la época de Hammurabi, el centro del eje comercial del mundo oriental. Babilonia aparecía ya por primera vez en los textos de Ur III, en cuya época estaba gobernada por un Ensi. En su periodo prehistórico se llamó Obeid. Destruida muchas veces y reedificada de nuevo, muere en ella Alejandro Magno. Heredará su importancia Seleucia. La época paleobabilónica puede dividirse en dos subperiodos, claramente diferenciados y separados por la invasión de los amoritas, o Umartu. Del apogeo de las ciudades-estado. Esta etapa tuvo una duración de 200 años y se caracterizó por las luchas de las ciudades de Isin y Larsa para conseguir el dominio de Mesopotamia, mientras se formaron los principales amoritas, entre ellos el de Babilonia. En la Baja Mesopotamia, este periodo se divide en dos periodos. 1. Hegemonía de la dinastía de Isin, periodo de paz que durará 100 años. Y 2. Supremacía de los reyes de Larsa, que ocupa el siglo siguiente, y hubo una lucha constante por el dominio de Ur y la supremacía de tono Sumer y Akkad entre las ciudades de Isin y Larsa. En la Alta Mesopotamia fue característica la lucha entre las ciudades de Esuna, Mari y Asur por el dominio de las rutas comerciales. Dinastía de Babilonia, la Babilonia amorita, 1894-1595. Babilonia se hizo independiente con Samu-Abum, 1894-1881 AC, con su sucesor Sumulael, 1880-1845, la propiedad privada de las tierras era un hecho consumado. Con la dinastía amorita el reino se extendió, pero no se pudo hablar de un verdadero dominio babilonio porque también había predominio de Larsa. En 1810, una coalición de Uruk, Isin, Babilonia, Rapikun y los sutenses fue dispersada por Larsa, que años más tarde tomará Uruk e Isin. Pero Babilonia, gobernada por Sin-Mujabit, 1812-1793 AC, se hizo fuerte. Su reino englobaba Kish, Boripa y Sipur, entre otras. Años después, en 1792, Hammurabi subió al trono y unificó toda la región. Hablemos de él, Hammurabi y su obra, 1792-1750 AC. Este fue el sexto rey de la dinastía amorita. Durante su reinado, Babilonia alcanzó una época de esplendor. Hizo de Babilonia la ciudad principal de Mesopotamia. Ninguna ciudad del sur volvió a gobernar la región y, de hecho, la pauta sociológica impuesta al país en tiempos de Hammurabi continuó haciéndose sentir hasta el fin de la historia de Babilonia, más de 1000 años después. Su labor como gobernante fue fructífera tanto en política exterior como interior, destacando su obra legislativa. Hablemos de las políticas, de la política exterior. Primeramente, Hammurabi consolidó su posición frente a Rin-Shin de Larsa. La arrebata Isin y Uruk y se nombra rey de Sumer y Akkad. En 1762 a.C., venció a la llamada Coalición del Tigris, formada por elamitas, asirios y tuteos. En 1760 AC venció a las ciudades de Esuna, Subartu, Malgiun y Makinsur y tomó y destruyó Mari. El prólogo del Código de Leyes deja claro que controlaba también Asur y Nínive. Así, al finalizar su reinado, Hammurabi ejercía su soberanía sobre toda Mesopotamia y se hacía llamar rey de las 4 regiones del mundo. Y de la política interior diremos que dentro de su país llevó a cabo una obra unificadora y organizadora, tanto administrativa como legal, convirtiendo Babilonia como sede fija de la realeza. De la obra legislativa
Diremos que Hammurabi fue un gobernante justo y humanitario que se interesaba personalmente por el bienestar de sus súbditos. Su principal mérito fue lograr unificar las legislaciones ya existentes, no modificó nada, se limitó a regular el orden ya establecido. Las grandes conquistas realizadas obligaron a vastos territorios a aceptar la misma legislación. Hizo inscribir en una gran estela de basalto de 2,25 metros de altura su famoso Código de Leyes, el Código de Hammurabi. Es modelo de jurisprudencia y de lengua babilónica, dialecto del acadio. Fue encontrado a principios del siglo XX en Susa, a donde había sido llevado por un rey elamita posterior. Las leyes aparecen labradas en 49 columnas sobre la estela. El texto, consistente en 3 partes, un prólogo, una sección, medio y un epílogo. Los editores modernos lo dividen en 282 leyes que abarcan diversos aspectos, la mayoría relacionadas con la propiedad y se ocupan de diversas facetas del derecho mercantil. Cada disposición se presenta en forma de oración condicional. Si sucede, ocurriría. El motivo por el cual Hammurabi eligió esta estela se indica más adelante. La naturaleza y el propósito verdaderos de este texto ha dado pie a muchas polémicas. Parece claro que no se trata de un verdadero código. Dista mucho de ser exhaustivo en su alcance y no aparece en ninguna parte una orden solemne que obligue a los jueces a atenerse a sus disposiciones. No se sabe a ciencia cierta si el texto representa una recopilación de leyes consuetudinarias, una serie de innovaciones jurídicas o una designación de los aspectos que necesitan enmendarse. Sea cual fuere su propósito legislativo, el Código de Hammurabi fue muy admirado como obra literaria y se encontraron copias realizadas hasta 11 siglos después. Aunque el Código de Hammurabi no tenía fuerza jurídica, sí la tenían otras promulgaciones denominadas Misharun. El Misharun era una medida a corto plazo que se proclamaba oralmente y cuya finalidad era mitigar desgracias sociales y económicas. Normalmente estas proclamas se hacían en el primer año completo del reinado y en intervalos sucesivos cuando las condiciones económicas lo hacían necesario. En cuanto a la sociedad, hemos de decir que según el código, a una clase social superior le corresponden unas prerrogativas y obligaciones mayores. Las clases sociales, en época de Hammurabi, podían dividirse en las que tienen estatuto jurídico y las que están sin estatuto jurídico. De las que tienen estatuto jurídico, diremos que son la clase alta, Abilun, nombre libre, que formaban la asamblea, el pueblo, el Muskenun, los esclavos, el Bardun, que llevaban una marca y mechón característicos y podían casarse con una mujer libre y comparecer ante la justicia, y sin estatuto jurídico, prisioneros de guerra, Asiru, eran los verdaderos esclavos, propiedad del rey y del Estado. La mujer aquí gozaba de amplia capacidad jurídica. El marido tenía derecho de corrección sobre ella, así como a tomar una segunda esposa, aunque el matrimonio fuera monógamo, cuando la primera era estéril. La segunda esposa nunca tenía el mismo rango que la primera. Existían también una serie de personas o posesiones con situación especial, por ejemplo, los ikun, feudo o concesión. En tiempos de Hammurabi, la costumbre de pagar a las personas dependientes de palacio mediante raciones había sido sustituida, en gran parte, por la concesión de tierras, que se recibían como recompensa por el desempeño de ciertas obligaciones militares o civiles. Este sistema fue importantísimo para la economía paleobabilónica, puesto que proporcionaba reserva de mano de obra y personal militar, garantizaba la prestación de servicios esenciales para el Estado y era un medio muy eficiente para cultivar la tierra. Otra serie de personas o posesión eran los redun. Era campesino que también servía en el ejército. Este término se acostumbraba a traducir por soldado, aunque no se trataba de soldados profesionales. La guerra era una ocupación estacional, así que dedicaba gran parte de su tiempo a arar la tierra de una parcela concedida por el rey. El redun tenía prohibido venderla o hipotecarla, no así los poseedores del ikun. Otro sería el naditu. Aquí se trata de sacerdotisas especializadas en asuntos económicos, aunque podía casarse, tenía la obligación de permanecer célibe. De la economía diremos que la propiedad de la tierra era tripartita, del Estado, del templo y de particulares. Del Estado, repartida entre granjeros, colonos, hombres que trabajaban para el servicio real, beneficiarios de tierras no enajenables, de las propiedades del templo y propiedades de particulares. El comercio paleobabilónico se realizaba a través de la institución del Tankarun,
organización de tipo oficial de comercio itinerante. Su principal figura era el Vakiltankari, jefe del mercado, que operaba por mandato real, supervisor oficial. En cuanto a la administración, hemos de decir que la responsabilidad definitiva en todos los asuntos administrativos correspondía al rey. Aunque tuviese ayudantes y conserjes, ningún asunto era demasiado insignificante para merecer su atención. Existían departamentos de cancillería y contabilidad, organizados con mucha eficiencia. El servicio de correos adquiere gran importancia y eficacia. La administración estaba muy organizada y se nombraban gobernadores para los diversos distritos. Había guarniciones militares permanentes en las ciudades y se reclutaban tropas complementarias para cada campaña. Durante el reinado de Hammurabi se produjo un traspaso de la autoridad del templo al rey, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad de los cargos del templo como al ejercicio de funciones jurídicas y judiciales. En el periodo paleobabilónico, la asamblea, o Punrun, hacía las veces de tribunal de justicia. Hablemos del fin de la Babilonia amorita. El rey Amsu-Iluna, 1749-1712 AC, recogió un reino con problemas, una crisis social y económica, incursiones de casitas que tras unos primeros ataques violentos fueron infiltrándose en la vida de Babilonia amorita, sublevaciones de algunas regiones sometidas como Larsa o del rey del país del mar, que se hizo independiente, y de Asiria. Bajo el reinado de su sucesor, Abi-Esuk, 1711-1684 AC, se acentuó la descomposición del régimen agrario. Los beneficios concedidos a los soldados dejan de ser respetados. El servicio al rey dejó de ser un privilegio y se convirtió en una carga. Hacia 1700 AC, una nueva sucesión de movimientos migratorios trastocó todas estas estructuras, provocando una desaparición casi general de las fuentes escritas, por lo que la documentación es muy escasa durante casi 200 años. Entre los pueblos nómadas estaban los Ixos, los arameos y los casitas. Los últimos reyes amoritas de Babilonia serían Amni-Ditana, 1683-1647, Amisadupá, 1646-1626, y Sansu-Ditana, 1625-1595 AC. En 1595 AC, la ciudad fue tomada por los hititas y su rey, Mursir I, que atacó el noroeste de Siria, bajo el Éufrates, hacia Babilonia, sin oposición. A continuación, hablemos del segundo periodo de Babilonia, 1595 al 1004 AC, la segunda dinastía de Babilonia. El llamado País del Mar, situado en el Golfo Pérsico al norte de la desembocadura del río Tigris, tomó Babilonia, aprovechándose de la destrucción a fines de la dinastía amorita, formando la segunda dinastía de Babilonia, cuyos únicos reyes fueron Sui y Hushiskar. Es un periodo poco importante para la historia de Babilonia. La tercera dinastía de Babilonia, la Babilonia casita, 1570-1157 AC. Los casitas eran tribus que procedían del Zagros, chocaron por primera vez con los civilizados babilonios en tiempos de Samsu-Iluna, hijo de Hammurabi. Ocuparon Babilonia con su rey Argun II hacia 1570 AC. Los casitas aceptaron la superior cultura babilónica, a la que aportaron el uso del caballo y la medición del tiempo por los años del reinado del monarca. Fueron muy pocos conocidos, ya que en esta época tenían más importancia Ati, Egipto y Mitanni. Su monarquía era de tipo feudal, en la que pocas familias tenían en su poder la mayor parte de los campos y dominaban el comercio. De los reyes casitas diremos y nombramos a Agún II, que extendió su poder sobre Esuna, Gutium y Asur, después de Burnaburias I y Castilisat III, reinó Ulamburiax, un gran guerrero que sometió al País del Mar. El siguiente rey, Karanjizak, 1415 AC, tuvo un gran prestigio, tal como para merecer la Babilonia casita un intercambio de embajadores con la corte egipcia. También destacó por su afortunada política interior. El País del Mar ya había sido derrotado y anexionado, quedando Babilonia unida por primera vez en 200 años. Karanjizak llevó a cabo extensos programas de construcción en las antiguas ciudades sumerias. En Uruk edificó un nuevo templo dedicado a Inin. Su sucesor, Kurigalzu I, 1400 AC, siguió siendo amigo de Egipto. Sometió Susa, construyó Dur-Kurigalzu en el norte para que fuese su fortaleza contra los asirios, acumuló titulaciones divinas tradicionales tratando de legitimizar su poder.
Burnaburias II, 1375-1647 AC, construyó un gran templo al dios Samax, en Larsa, y procuró mantener la paz en medio de grandes conflictos internacionales. Su nieto, Karasardats, 1346-1345 AC, fue asesinado en una revolución en Babilonia. El rey de Asiria colocó en el trono a un hijo de Burnaburias II, Kurigalzu II, 1344-1324, que restauró la ciudad de Dur-Kurigalzu, centrando en ella su poder y renunciando a mantener Babilonia como capital. Y es a finales del siglo XIV a.C. cuando se reanuda la guerra entre asirios y babilonios, siendo vencido el casita Nazimarusutats, 1323-1298 AC, delimitándose las fronteras. Sus sucesores, Kadeshan Turgu, 1297-1280, y Kadashan Enlil II, 1279-1265, lograron sostenerse en el trono ayudados por el rey hitita Atusil III. A pesar del engrandecimiento de Asiria, más tarde el rey Castilishas IV, 1242-1235 AC, fue vencido y hecho prisionero por los asirios, que arrasaron y saquearon Babilonia, llevándose la estatua de Marduk y poniendo a un gobernador asirio en la ciudad. A los 7 años fue expulsado el gobernador asirio, proclamándose rey Kadashamannaharbek II, 1227-1225, hijo del anterior rey. Babilonia recuperó su antiguo esplendor tras la ruina de Asiria y la desaparición del imperio hitita. Pero el verdadero restaurador de Babilonia sería Adad-Shumausur, 1218-1189 AC, que reorganizó la dinastía casita y sometió a los asirios. Malixpac, 1188-1174, fue el último rey casita de importancia, tras el cual Babilonia cayó bajo el poder de Elam, resistiendo los últimos casitas en Isin, donde floreció la segunda dinastía de Isin, la cuarta de Babilonia. Del fin de la dinastía casita, fragmentación de Babilonia. A partir del reinado de Melisparc, los reyes hicieron a sus hijos donaciones de propiedades eximidas de impuestos y servidumbre, liberadas de toda injerencia administrativa. Como consecuencia de estas donaciones, al producirse la invasión de las tribus semitas, arameas, que asolaron el país, se precipitó el fraccionamiento de estas grandes propiedades rurales en pequeños principados independientes entre sí. Los principados autónomos, aunque estaban sometidos a la soberanía del rey de Babilonia, no fueron vigilados por la administración central ni tuvieron obligaciones fiscales o militares. Babilonia se convirtió en un islote, una gran ciudad comercial que vivió por sí misma en medio de una gran crisis política, desórdenes dinásticos, la amenaza de Asiria, los pillajes arameos, la decadencia de Egipto, el feudalismo y el colapso del mundo aqueo. Babilonia cayó bajo el poder de Elam, resistiendo los últimos casitas en Isin, donde florecerá la segunda dinastía de Isin, la cuarta de Babilonia. En medio de esta crisis tuvo un gran auge la actividad comercial caracterizada por la prosperidad de las ciudades fenicias, el auge del comercio con Arabia e India y el traslado hacia el Mar Rojo del eje comercial mesopotámico. En cuanto a la sociedad, diremos que los casitas fueron un pueblo de lengua aglutinante que recogió la herencia de la Babilonia de Hammurabi e imitaron y transformaron la vieja cultura babilónica. Solo había dos clases sociales, una clase dirigente de lengua babilónica, semita, que tenía el poder cultural, y una clase guerrera, que fue el brazo armado de esta sociedad formado por los casitas invasores de lengua aglutinante. La organización social era dualista, funcionarios oficiales con franquicia y aldeanos y artesanos oprimidos por los impuestos, trabajos y prestaciones obligatorias. En general, era una sociedad guerrera que dependía del carro de guerra, Narkabut, y de los caballos. Las comunidades llevaban a cabo prestaciones obligatorias, debían de construir carros para el palacio. Los jefes del ejército eran permanentes, a veces ocupaban funciones administrativas, realizaron grandes innovaciones en cuestión de armamento y ejército. Y de la administración, diremos que en esta época reaparece la figura del trazanu o alcalde, con funciones administrativas, policiales, judiciales y fiscales. Tienen grandes relaciones internacionales con países como Egipto, Ati y Mitanni. Realizaron matrimonios dinásticos y acuerdos internacionales. Desarrollaron un intenso comercio del oro y el lápiz lázuli. La administración de la economía se hacía desde el palacio del rey. Los principales cargos administrativos eran Ganaku, gobernador de Nippur, Sukayu, funcionario muy importante como un primer ministro, y Belpakait, gobernador de una provincia.
Sakimati, prefecto que supervisaba la administración provincial y regional, Kazanu o Azanu, el alcalde, Satamu, administrador del palacio y de los templos y almacenes, Tabali, mensajeros por mar y tierra, y Mati, el médico. Se concedió la inmunidad a los templos y a los propietarios señoriales, obteniendo una completa autonomía administrativa y judicial en sus posesiones. De la religión, diremos que tuvo elementos originales. Los casitas continuaron el culto a Marduk, aunque se adoró también a dioses dinásticos y a la tríada suprema, Anu, Enlil y Ea. Los casitas acababan dando más importancia al culto a Enlil y su gran santuario en Nippur que a Marduk. También adoraron al dios Éufrates y se dio gran importancia a la ordalía o prueba del agua. Instauraron una importante escuela de medicina en Nippur, en el santuario a la diosa Gula. El sistema jurídico, este fue original ya que aparecieron nuevas palabras que evidencian nuevos procedimientos jurídicos. Kudurus. El kuduru es un elemento propio de la cultura casita. Fueron originales en la elección de kudurus, mojones en los que se grababa el texto de las direcciones. Eran una especie de estelas con el extremo superior redondeado en las que se inscribían descripciones de las tierras concedidas, circunstancias de la concesión, franquicias que se beneficiaban de las tierras, invocación a los dioses y vista de testigos. Los kudurus eran, pues, escrituras de la propiedad que se colocaban en las distintas propiedades que se concedían, mientras que en los archivos oficiales se depositaban copias en tablillas de arcilla. Estos monumentos no eran simples mojones, sino documentación históricos, jurídicos y religiosos excepcionales que informan sobre todo el escalafón administrativo casita, normas de derecho y las divinidades adoradas. De la cuarta dinastía de Babilonia y la segunda dinastía de Isin, 1156-1027 a.C. Casi al día siguiente de la conquista elamita de Babilonia, un jefe local, Marduk-Kabid-Azu, 1156-1139, se hizo fuerte en Isin, aglutinando los elementos de resistencia babilónicos. Tras una serie de reyes, subió al trono Nabucodonosor I, 1124-1103 AC, rey de gran poder, que libera la estatua de Marduk de su cautiverio asirio y toma Elán, saqueándola y marcando su desaparición momentánea. Luego gobernó durante pocos años su hijo Enlil-nadin-apli, 1102-1099. Le sucedió Marduk-adin-ankeh, 1098-1081 AC, mientras se iba precisando cada vez más el empuje de la migración aramea, presionada por los pueblos del mar. Babilonia acaba siendo ocupada por los arameos, que invadieron también Asiria, Adad-apla y Dana, 1067-1046 AC. Será el primer rey arameo de Babilonia. Después tuvo lugar la invasión de los tuteos en la primera mitad del siglo XI, que llevan a cabo la destrucción de ciudades y templos, ocasionando la ruina de Babilonia. 20 años después se instaló en ella, en el vecino país del mar, creando una nueva dinastía. Y la quinta dinastía de Babilonia y segunda dinastía del país del mar, 1024-1004 a.C. Sinbar-Shipak, 1024-1007 a.C., su primer rey reconstruyó y restauró los antiguos cultos en la época de sus sucesores Eamuit-Zeri, 1007 AC, y Kasu-Nadin-Ahi, 1064-1004, hubo una gran carestía. Eumar-Sarki-Samu, 1003-987 a.C., fue el último rey de esta dinastía. Para otros historiadores es el primero de la sexta dinastía de Babilonia. Los nombres casitas de los primeros reyes hacen pensar que se trataba de descendientes de los casitas, refugiados en el extremo sur de Babilonia, ante el avance elamita.